micrófonos, por favor. Bien. Creo que hay algunos compañeros más que están esperando. Ingeniero, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me dan la autorización de grabar la clase, por favor? ¿Quieres que te autorice? Sí, por favor. Ya. Un segundito. ¿Tu nombre? Ortiz Terraza Roberto. ¿Terrazas? Ortiz Terraza Roberto. Ortiz Terrazas, ¿sí? Ortiz Terrazas, ya. Recording in progress. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya está. Ya. Bien. Decía que hoy día vamos a comenzar con el tercer capítulo que lleva por título Potencial eléctrico. Es un capítulo que se dedica a una magnitud escalar. A diferencia de los anteriores, no calcula directamente el campo eléctrico, sino potencial eléctrico. Para eso, es una magnitud escalar, por supuesto, ya no es un vector. Para eso tiene el siguiente contenido. Trabajo eléctrico y energía potencial eléctrico. 3.2, potencial eléctrico propiamente. 3.3, diferencia de potenciales y equipotenciales. No, no te preocupes, ya te dije. No, Señorita, no por tengo por qué favor, cierre el molestarme. micrófono. 3.4, cálculo de potenciales. Y finalmente, relación entre campo y potenciales. Ese es nuestro contenido. Reiteramos, el objetivo, el propósito de este capítulo es estudiar la influencia de una carga en el espacio que les rodea a través de una magnitud escalar llamado potencial. Este potencial, aparte de definirlo, nosotros vamos a calcularlo. Y finalmente relacionaremos el potencial con el campo eléctrico con el que hemos comenzado esta unidad. Bien. Con este contenido, entonces, comenzamos formalmente nuestro primer subtítulo. Para eso, trabajo y energía potencial eléctrico. Por trabajo vamos a entender, simbolizado con W, el trabajo es requerido para colocar una carga cerca de otra. En particular, la carga 2 cerca de la carga 1. ¿Cómo habrá aparecido la carga 1? No nos interesa, solo está ahí, pero nosotros queremos aproximar una segunda carga cerca de la primera, o a la inversa, que es lo mismo, ¿ya? Inicialmente la segunda carga va a estar demasiado lejos, en un punto muy, muy lejos de carga con sub 1 para no sentir su presencia. Desde allí vamos a trasladar entonces para colocar en un punto cercano a la primera carga. Es decir, esta carga Q sub 2 va a estar en un punto muy lejos, matemáticamente en el infinito, es su posición inicial, y vamos a trasladar en esta dirección para colocarla finalmente en esta posición, que es la posición final R12 de la primera carga. Para eso entonces hemos tenido que hacer un trabajo. ¿Quién hace trabajo? Fuerzas. Pero si esta segunda carga, como la primera, tiene cargas positivas, va a aparecer una fuerza repulsiva, esta. Pero nosotros, como tenemos que trasladar, debemos aplicar una fuerza contraria, opuesta, por lo menos de igual tamaño que la fuerza de Coulomb para poder aproximar poco a poco.
Eso es lo que mostramos en este diagrama en una posición intermedia. R, por ejemplo, de distancia de la primera carga, esta fuerza, que es una fuerza externa, sirve para compensar, para vencer esta fuerza que es la que no permite que se acerque. No parece complicado el problema, pero se complica en cierta forma porque la fuerza de Coulomb, esta, que debemos igualar, es una fuerza variable con la distancia que la separa. Y esto es lo que hace que el trabajo no sea simplemente la fuerza por el desplazamiento, sino que se encuentre a través de aplicar integrales. La definición del trabajo es F por dr. ¿Ya? Entonces, integrando miembro a miembro, este es el trabajo. Se ha hecho todos los reemplazos, tomando en cuenta que esta fuerza debe ser por lo menos igual a esta, pero con signo cambiado. Eso se ha hecho de esta manera, el cálculo final, para hallar o para hacer ese trabajo de traslado debe ser K cosub 1 cosub 2 sobre R1, 2. Esta distancia final que hay entre cargas. Bien, a partir de este trabajo calculado, lo que sigue es continuar aglutinando más cargas. Ahora se va a tomar una carga Q sub 3 y vamos a colocar cerca de las cargas 1 y 2, que ya están acercados. El procedimiento no cambia, por tanto no hay necesidad de repetir, tan solo es ese trabajo total, el trabajo para llevar la carga 2 cerca de 1, también será el trabajo de llevar la carga 3 cerca de 1 y también el trabajo de llevar la carga 3 cerca de 2. Y más si hay necesidad de seguir haciendo más trabajo. Es decir, el trabajo total para una infinidad de cargas será la constante K, una sumatoria. Recuerden que era 1, 2 para dos cargas, entonces en general I por J, Q sub I por Q sub J sobre RIJ. Esa es la sumatoria que se debe hacer para el trabajo total, para una infinidad de cargas. Con una sola observación. I y J deben ser diferentes. Porque aquí aparece 1, 2, 1, 3, 2, 3, y no 1, 1, ni 2, 2, ni 3, 3. Esa es la restricción, entonces con I diferente J, la suma debe ser algebraica porque no estamos tomando en cuenta el signo de las cargas, pues debe tomarse en cuenta eso en el reemplazo ya de los valores de las cargas en esta operación, en esta suma algebraica. ¿Ya? Ese es el trabajo total para muchas cargas. Entonces, I definirán cuántos son, J también, ahí está. Bien. En general, el resultado viene a ser positivo o negativo e incluso cero en la suma algebraica. Todo es posible, no hay por qué asombrarse. ¿Ya? Bien. Se llama energía potencial eléctrica a U mayúscula sub E precisamente a la energía que se logra almacenar luego de ir aproximando una carga próxima de otras. ¿Sí? Pero por eso se llama energía de posesión, energía potencial, ¿no? Entonces, un sistema de cargas por la posición que ocupan tiene una energía potencial, en este caso eléctrica. ¿Ya? Obviamente está en función de las distancias que la separan de una carga a otra. Pero la pregunta, ¿de dónde va a tener energía un sistema si no es vía trabajo que hemos tenido que hacer para aglutinar cargas? Entonces, no es complicado por el principio de conservación de la energía. El trabajo se convierte en energía potencial eléctrica y la energía potencial eléctrica
Cuando se quiera disponer de esa energía, se convertirá también en trabajo. Entonces, la energía potencial eléctrica también es la misma que el trabajo. Exactamente la misma. Entonces, en la práctica, cuando ya tienen el trabajo, ya no hay necesidad de calcular energía, ¿no? Porque el mismo es, o si tienen la energía, no tienen necesidad de hallar el trabajo, porque también es del mismo valor. Si calculamos para muchas cargas, de todas maneras la energía potencial es pequeña. Por tal razón, no tuvo mucha aplicación la electrostática, por ejemplo, para hacer trabajos, para inventar un motor electrostático que haga un cierto trabajo, ¿no? Apenas se movió aspas, pequeños trabajos, lo cual no tuvo mucho interés. Así que va a ser la misma fórmula que vamos a usar en general. Exactamente. Incluso si ya tiene aquí un valor, ya no tiene que calcular acá, porque si aquí sale, digamos, 10 julios, este también tiene el mismo valor 10 julios. Ya, ok. ¿Ya? Sí. Bien. Para ilustrar cómo se calcula ya sea el trabajo o la energía potencial eléctrico. 3 cargas puntuales se encuentran, 3 cargas puntuales de 4 menos 7 y 3 microcoulomb se encuentran en los vértices, dice, de un triángulo rectángulo de lados 10 y 50 centímetros. 3 cargas y distantes, bueno, la numeración podría haber hecho a la inversa, no sé, yo lo puse aquí. Las cargas, a la carga menos 7 lo llamé 1, a la carga de 4, 2, a la de 3, 3, pero podrían haber hecho al revés también, ¿no? El orden es lo demás. Como no dicen qué orden, entonces ya está. Lo importante es comenzar. Lo que sugiere determinar la energía almacenada en el sistema. Lo importante es enumerar las cargas y luego determinar las distancias que separan unas de otras. Por ejemplo, esta es 10, es 50 según datos. Entonces, si he llamado a esto carga 1 y a esta carga 2, 10 centímetros es la distancia entre 1 y 2. Entre la carga 1 y la carga 3 hay la distancia de R13, 50 centímetros. Todo en unidades internacionales, por supuesto. La distancia que hay entre 2 y 3 no nos han dado, pero como estamos viendo que es un triángulo rectángulo, es la hipotenusa. En función de estos catetos lo calculamos, es 51 centímetros. También será 0,51 metros. ¿Ya? Entonces, la energía potencial, ¿cómo se calcula? Desarrollando esa sumatoria. Aquí, algebraicamente, la constante K, miren, 1 con 2. A la carga 1, ¿no? 1 con la carga 2, estas dos interacciones. Entre la distancia 1, 2. Ahora la carga 1 con la carga 3 y la distancia 1, 3. Y finalmente la interacción que hay entre 2 y 3, 2 y 3, entre la distancia 2 y 3. El orden interesa. Lo importante es que están todas las posibles combinaciones entre cargas. Dirán, pero aquí podría aparecer Q sub 2, Q sub 1. Sí, pero había que poner aquí un medio antes. Pero si no quiere poner Q1, Q2 o Q2, Q1 es lo mismo, entonces no hay necesidad de hacer eso. Algunos textos lo hacen. ¿Ya? Y luego reemplazar datos. Miren la constante K, 9 exponente 9, la carga 1 menos 7 por 10 a la menos 6, la carga 2 4 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que la separa 0,1 más la carga 1, la carga 3 sobre, aquí falta un paréntesis, ¿no? Sobre 0,50 más la carga 2, la carga 3 sobre 0,51. Ya está. Todo eso
En la calculadora aquí me dio menos 2,69 julios. Si tienen la amabilidad de verificar, por favor. Les decía que da valores muy pequeños. A veces esto resulta ser grande en julios. A veces da microjulios, nanojulios, algo más pequeño todavía. Sí, entonces así de fácil se calcula la energía potencial o también el trabajo ejecutado para colocar cargas en diferentes puntos. En base al trabajo calculado para ir colocando cargas, definimos ahora el potencial eléctrico. Este potencial se suele representar, es un escalar por supuesto, con B mayúscula sub P si es en el punto P. Si es en el punto M, B mayúscula sub M. Y así. No es una B suelta, tiene que decirse en qué punto vamos a calcular o está definido ese potencial. Para su definición numérica se introduce una carga de prueba, como hemos hecho para el campo, una carga pequeñita de signo positiva. Y como en el trabajo hemos llevado esta carga de prueba desde muy lejos para colocar cerca de la carga grande, en el punto P exactamente. ¿Ya? El punto P se halla a la distancia R minúscula, como vamos a indicar a continuación en el esquema. Ni siquiera. Bueno, entonces lo que he hecho, el trabajo como vale K, producto de ambas cargas sobre la distancia que las separa, es tan solo el trabajo, esto K, Q sub 0 sobre R. Y el potencial entonces en ese punto P se define como el trabajo requerido para colocar la carga de prueba en ese punto por unidad de carga de prueba sobre la carga de prueba. Entonces permite la simplificación de esta carga de prueba y queda el potencial K, la fuente que es la carga, sobre R, la distancia que la separa de la carga al punto. Se suele anotar de esa manera o de esta forma el potencial. La unidad de este potencial, de acuerdo a su definición, es el trabajo, unidad de trabajo julio, y de la carga el coulomb. A esta cantidad se llama voltio, en honor a Volta, cuyo nombre todavía lleva una batería, nuestra batería es Volta, que me han dicho que es muy buena, no me consta, pero el nombre sí es histórico, un gran científico, inventor de las baterías precisamente eléctricas, Volta, Alejandro Volta me parece que es un italiano. Puede haber voltajes más grandes que el voltio, entonces utiliza el kilovoltio, megavoltio, gigavoltio, o puede haber voltajes pequeños, se utilizan prefijos como el milivoltio, el microvoltio, el nanovoltio, el picovoltio. Los voltajes altos se llaman alta tensión y los voltajes pequeños baja tensión. En la generación, pues se trabaja con alto voltaje, en cambio en el consumo, particularmente en el campo de la electrónica o robótica, digamos, ahora se trabaja con baja tensión. Su celular nomás trabaja con una fuente que tiene 3,8 voltios, pero ¿a cuántos elementos mantiene? Millares en el interior del celular. A cada uno, si todos funcionan, le toca pues en el orden de microvoltios. ¿Ya? Entonces, el equipo está diseñado para trabajar con cantidades de voltios muy pequeños. Decíamos que es un escalar, es decir, es un número con su unidad, por supuesto. Puede ser positivo o negativo, tan solo depende del signo que tiene la carga. Si la carga es positiva, genera potenciales positivos en los puntos que les rodean.
Si la carga es negativa, genera potenciales negativos en los puntos que les rodean. Su cálculo se puede hacer en cualquier punto excepto en R igual a 0, porque si no, tendería a infinito y no sabemos trabajar en física con eso. ¿Ya? Entonces, una carga positiva en este espacio que les rodea, en lugar de generar vectores, que lo hace por supuesto, pero nosotros por ahora escogemos una cantidad de escalar llamado potencial para trabajar en función de ese campo. Se llama campo escalar o simplemente campo de potenciales. ¿Qué quiere decir? Que a este punto le hacemos corresponder un potencial. A este punto otro potencial. Escalar, aquí también otro potencial. En un punto solo hay un campo. No hay más que un campo. ¿Ya? Definido el potencial, ahora hablamos de una magnitud práctica importante, diferencia de potenciales y equipotenciales. Se llama diferencia de potenciales a la comparación de un potencial con otro. Tenemos muchas formas de comparar. Podemos dividir o también podemos restar. En este caso se opta la segunda, la resta de dos potenciales. El potencial del punto 2 menos el potencial del punto 1, a eso se llama diferencia de potenciales. Ya. Sí, en el anterior esquema, ¿cómo sería? Por ejemplo, aquí, si quiero hallar la diferencia de potencial entre estos puntos, entonces este potencial menos este potencial, esa es la diferencia de potenciales. Bien, como estamos diciendo, resta de dos potenciales se anota generalmente con delta, para indicar que es una resta, versus 2 potencial final menos potencial inicial, que podría ser también potencial en punto B menos potencial en el punto A, o potencial en M menos potencial en N, en ese orden. Algunos autores anotan también de esta manera, es decir, es la diferencia potencial entre el punto 2 y el punto 1. ¿Ya? Bien. Puede la diferencia potencial ser, tener valores positivos, negativos, e incluso cero. Este va a ser el potencial cero, el que más nos va a ocupar. Bueno, ¿cómo se mide la diferencia potencial? Con un voltímetro, que siempre debe estar conectado en paralelo, como estamos indicando acá, el voltímetro en paralelo, frente al objeto que consume potenciales o genera potenciales. Aquí, por ejemplo, en una cuba electrolítica se está midiendo la diferencia de potenciales colocando las terminales del voltímetro en los puntos. ¿Ya? Les decía alta tensión, baja tensión, ¿no? Para tener voltajes pequeñitos. Este voltímetro, ya les he dicho que tiene esta forma ahora, antes tenía esta forma. Siempre se conecta para su medición en paralelo con lo que se quiere medir. ¿Ya? Estos símbolos también son para nosotros útiles, donde hay este letrero, quiere decir que hay alta tensión, peligroso, letal incluso. En cambio, en lugares puede haber esta marca, esta leyenda, este letrero, quiere decir puesta a tierra. Generalmente los equipos actuales como un refrigerador, un televisor, tiene este tercer polo, nuestra computadora también tercer polo. A veces de forma irresponsable lo cortamos, no conectamos a tierra. Necesita conexión a tierra, pero en nuestro país todo, en nuestras ciudades se hace todo. Así que lo más cómodo es cortar, ¿no? O doblarlos si es posible. ¿Ya? Nosotros recomendamos en lo posible de que no cuesta mucho instalar una conexión a tierra y este tercer polo, por tanto, conectar a donde corresponde a tierra.
sobre todo con computadoras o equipos como refrigerador, etcétera, que requieren ese tipo de conexiones. Bien. Equipotenciales. La forma de visualizar o de representar gráficamente o geométricamente la forma que tiene el campo escalar, el campo de potenciales generado por las cargas eléctricas, es para eso que se emplea este concepto de equipotenciales. Como dice su nombre, X es igual potencial. Son puntos que tienen el mismo potencial. Esta forma con la sucesión de dos puntos cuya diferencia de potencias es nula, es nulo. O puntos que ¿Qué quiere decir tienen entonces? potencial. En la práctica, dos puntos conectados a un voltímetro que marquen 0 son puntos equipotenciales. ¿Ya? Es decir, la diferencia potencial debe ser 0, nula. ¿Ya? Y así, colectando los puntos, ubicando los puntos potenciales, podemos trazar para cargas puntuales las líneas equipotenciales. Y también podemos trazar superficies equipotenciales y espacios equipotenciales. Para ser breve, para una carga puntual, aquí tenemos ambas representaciones, las líneas de campo eléctrico, líneas radiales divergentes. En cambio, los puntos equipotenciales como estos conforman circunferencias concéntricas a la carga. Esta otra. Y así, pequeña o esta más grande, esta. Quiere decir que este punto se vale, por ejemplo, 8 voltios, este también 8 voltios, este también 8, todos los puntos tienen el mismo voltaje, de tal manera que la diferencia potencial entre estos puntos es 0. Si este punto vale 20 voltios, este también debe valer 20 voltios, con la definición de que estos puntos dan como diferencia potencial 0. Y así se van construyendo las diferentes equipotenciales, líneas equipotenciales. Tenemos un alumno preguntón, por favor, si podemos cerrar el micrófono. ¿Ya? Una propiedad que podemos visualizar para una carga puntual es que entre líneas de campo y líneas equipotenciales son perpendiculares. Es decir, aquí forman 90 grados, aquí 90 grados, ¿sí? Las líneas de campo, por tanto, son radiales a las circunferencias en cada punto, a cada línea equipotencial o de campo, siempre le corresponde 90 grados, perpendicularidad, ortogonalidad. ¿Ya? Aquí tienen para un dipolo eléctrico con rojo las líneas de campo y con verde las líneas equipotenciales. ¿Ya? Diferentes líneas. Esta sería una esfera en el espacio, ¿no? Puede ser una carga puntual, una esfera cargada. Está en corte, en realidad son cáscaras esféricas, aproximadamente como la cebolla. ¿Sí? Una cáscara, otra cáscara, otra cáscara. ¿Sí? Así son las líneas, superficies equipotenciales. Otro campo que nos interesa es, otro ejemplo que nos interesa es, dijimos, para el campo eléctrico uniforme, placas paralelas. Una placa paralela, de hecho, es una equipotencial. La otra también, por supuesto, son equipotenciales, pero también lo son estas superficies, ¿no? Que hay en el espacio entre placas, paralelas a las placas, ¿no? Cada placa tiene el mismo potencial. Esta placa, por ejemplo, tiene 6 volts, por decir, en todos los puntos de esa placa hay el mismo potencial. Si esta tiene 50 voltios en todos esos puntos. Son superficies equipotenciales. En cuanto a espacios equipotenciales, esto lo tienen volúmenes equipotenciales, quiero decir.
Esto solo tienen los conductores, los metales y aleaciones. Ya hemos dicho que estos materiales solo tienen carga eléctrica en la superficie externa. Y hay campo solamente en el espacio exterior. Entonces, en el interior, como no ingresa carga, el campo es nulo. Y si ustedes miden que el potencial en la superficie, por ejemplo, vale 80 voltios, digamos, ¿no? Aquí también, un centímetro más adentro o al centro, sigue valiendo 80 voltios. Entonces, cualquier punto de este espacio interior del conductor se halla al mismo potencial. Por eso se llama espacio equipotencial. Para el espacio exterior, como en el caso de una esfera, las equipotenciales, aparte de la superficie, también hay otras proyecciones similares en el espacio, siempre cumpliendo con la condición de ortogonalidad con las líneas de campo. ¿Ya? En realidad son figuras superficies como si este cuerpo se proyectara, es decir, se expandiera en el espacio, se inflara, si quiere. ¿Ya? Entonces, así tenemos para representar potenciales mediante equipotenciales, circunferencias concéntricas, figuras paraboloides, hiperboloides, elipsoides seguramente, o esferas concéntricas o placas planas, paralelas. Y así hay una infinidad de formas, dependiendo de la forma de los cuerpos, líneas, superficies y espacios equipotenciales. Hemos hablado de la jaula de Faraday, efectivamente eso es verdad. Metálico, esta jaula de Faraday, en su interior nosotros absolutamente no sentimos, no experimentamos ninguna diferencia potencial, a pesar de que afuera podría haber potenciales muy elevados, incluso produciéndose de descargas eléctricas, es decir, pequeños rayos, ¿no? La malla metálica protege, haciendo de que el potencial sea el mismo. Puede ser, si quieren, 10.000 voltios, pero no importa si una mano está con 10.000 voltios. El pie o la otra mano estará también a 10.000 voltios. Entonces la diferencia es cero. Es como si no hubiera ningún voltaje. Los aviones que están hechos de metal, entonces cumplen ese requisito. No importa que se electrice el avión, en el interior hay campo cero y un potencial, un equipotencial, un potencial constante. ¿Ya? Esto es la presentación de potenciales, equipotenciales y diferencia de potenciales. El cálculo de potenciales. Dividimos también, como en el caso del campo eléctrico, en dos partes. Cargas puntuales y distribuciones continuas de carga. Solamente para el tiempo que nos queda, la teoría para cargas puntuales. Si, por ejemplo, tenemos tres cargas, 1, 2, 3, las distancias 1, 2, 3, a dichas cargas al punto donde nos piden hallar el campo, es el punto P, el potencial no es más que la suma algebraica de los potenciales que genera la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Las distancias no son ni negativo ni positivo, magnitudes. La constante K es un valor constante, entonces aquí la carga interviene con su valor en sí. Si es positiva, positiva, negativa, negativa, así. Esta es una suma algebraica. Es decir, es sencillo encontrar el potencial en un punto determinado. ¿Ya? Nosotros entonces el día viernes en nuestra clase de las 2 abordaremos ejemplos numéricos del cálculo de potenciales para cargas puntuales, pero también para distribuciones continuas de carga. ¿Ya? Está hecho el cálculo para cargas puntuales, distribuciones continuas de carga, y con eso
Y bueno, relación entre campos potenciales, con eso liquidamos nuestro tema. Todo eso haremos el día viernes en nuestra segunda clase. Dijimos que a partir de estos capítulos, 2 clases vamos a ocupar, uno para teoría y el otro para la práctica, es decir, cálculos generalmente. Jóvenes, consultas sobre lo avanzado hoy. Jóvenes, Esa última parte que explicó el ingeniero es lo mismo que potencial eléctrico, ¿no? eh, aquí calculamos el potencial eléctrico, como para la energía, pero aquí no hay 2 cargas, ¿no? Una sola carga, la fuente nomás. Claro, solo una. Ya. Algebraico, eso sí se concentra, ¿no? Ya. Pueden ir adelantando de tal manera que el viernes ya tengamos resultados que comparar, porque a veces hay errores en mi calculadora y hay que corregirlo. Ya, por favor. Hasta el viernes, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Gracias por la Hasta clase. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.